La clase anterior iniciamos con esta materia de discipulado personal, donde estamos siguiendo el modelo de Jesús, de cómo Jesús hizo eh, discípulos, ¿sí? Siempre vemos al comenzar el mapa grande de la materia para ubicarnos. Vimos que esta materia tiene que ver con 8 principios que Jesús implementó con sus discípulos. El primero es el principio de selección, que lo vimos la clase anterior. El segundo, el principio de asociación. El tercero, el principio de consagración, comunicación, demostración, delegación, supervisión y reproducción. Son 8 principios a través de los cuales Jesús multiplicó sus discípulos desde la vida de él hasta todos los discípulos que ustedes conocen hoy que hay en el mundo, que son millones, ¿no? Entonces, evidentemente lo que él hizo fue efectivo y nosotros estamos tratando de aprender a la luz de la palabra de Dios esos principios uno por uno. En la lección anterior aprendimos el primero y era que Jesús seleccionó sus discípulos. No es que estaba discipulando a todo el mundo a la vez, no era que no tenía definido quiénes eran sus discípulos. En ese principio aprendimos que tenemos que tener discípulos y tenemos que saber quiénes son y tienen que tener nombre y apellido y que tenemos que tener una selección de ellos, orar, prepararlos, buscarlos y hacer un compromiso con ellos de que vamos a trabajar con ellos como discípulos durante un tiempo, 6 meses, 1 año, 2 años, lo que Dios nos diga, pero la primera acción que tomó Jesús es seleccionar claramente quiénes iban a ser sus discípulos y ahí Él se iba a enfocar. Hoy nos toca ver el principio número 2, ¿sí? Después de seleccionar a esos discípulos, el segundo principio que vamos a aprender es el principio de asociación, ¿sí? Asociación. Jesús iba a hacerse un socio espiritual de los discípulos que había seleccionado, ¿sí? Empezamos a ver pasajes de la palabra de Dios donde Jesús les empieza a hablar a ellos. Ya cuando los llamó, les dijo que los llamaba para estar con él, o sea que iba a haber una relación entre ellos, ¿sí? Jesús estaba asociando espiritualmente con esas personas. En Mateo 28 dice, yo voy a estar con ustedes todos los días, desde el principio hasta el fin del mundo, ¿sí? Todos los días voy a estar con ustedes, o sea, me estoy colocando al lado de ustedes, emocionalmente, por un tiempo físicamente, espiritualmente, voy a estar todos los días con ustedes, ¿sí? Jesús los invita en Marcos 1:17 y le dice, vengan en pos de mí, o sea, síganme, esta es la palabra clave de este principio. La idea es que ustedes me sigan, la idea es que nosotros estemos asociados en nuestra vida para cumplir el propósito de Dios en la vida de ustedes, ¿sí? Entonces, permanecer con esos discípulos y permitirle que ellos les sigan era la esencia del programa de entrenamiento, de preparación de Jesús. Fíjense que aquí no había un manual, ¿sí? Aquí no había un orden de la clase, aquí no había un programa a desarrollar. Lo que iba a hacer que Jesús forme sus discípulos era que ellos estén con él y que le sigan. Seguirle iba a requerir obediencia, como lo vamos a ver en el próximo principio, pero en este principio de asociación lo que Jesús está buscando es que ellos entiendan que Jesús va a estar con ellos de manera continua, ¿sí? No va a estar por unas lecciones, no va a estar durante el programa de discipulado, ¿sí? Jesús va a estar con ellos, permaneciendo con ellos hasta que ellos maduren, crezcan y ellos también puedan hacer sus propios discípulos. Esa va a ser la forma en que Jesús va a trabajar con esto, ¿sí? ¿Para qué se está asociando Jesús con ellos? No se está asociando solo para tener comunión con ellos. Ellos estaban conociendo el reino de Dios que Jesús les transmitía a través de su ejemplo y de sus enseñanzas, ¿sí? Y ellos estaban llamados desde el principio a dar a conocer ese reino. Por lo tanto, la asociación no es solo para comunión,
la asociación no es solo para relación, sino que la asociación es para cumplir un mandato misional. Jesús se lo dice claramente, los llamo para que estén conmigo y para enviarlos a predicar. Quiere decir que vamos a tener relación, nos vamos a asociar, pero para algo, nos asociamos para cumplir la misión que Dios tiene en esta tierra. Y esto evidentemente es un modelo que va a tomar tiempo, pero que es efectivo. ¿Por qué? Porque si yo puedo asociarme con estas personas, dedicarle tiempo adecuado a ellas, empezarle a enseñar a través de mi ejemplo y de lo que les voy a ir comunicando, que es otro principio que vamos a ver más adelante, ¿sí? Vayan teniendo paciencia porque hay algunas cosas que las vamos a ver en los principios de las clases próximas y ahí se va a complementar este principio de asociación. Este principio de asociación se va a poner más serio con el principio de consagración, este principio de asociación se va a enriquecer con el principio de comunicación, pero lo importante en este principio, en esta clase, es entender que esa asociación tenía dos componentes fundamentales. Uno era la permanencia en Cristo, por eso también Jesús se manda toda una enseñanza acerca del permanecer en Él, ¿sí? Él dice, si permanecen en mí y yo en ustedes, esta permanencia con Él en la relación es lo que va a dar el fruto que Dios quiere en la vida de ellos. Pero también no solo relación, permanencia para una vida fructífera, sino el concepto misional. ¿Sí? Ustedes están para predicar el Evangelio, ustedes están para ser parte de la extensión del reino, ustedes están para ir y plantar la iglesia de Cristo en cada uno de los lugares donde yo se lo vaya indicando. ¿Sí? Por eso más adelante Jesús va a mandar a los 70 a abrir iglesias en los hogares que le abran las puertas. ¿Sí? Este fue un modelo basado en la convivencia, ¿sí? Por eso lo más importante es poder pasar tiempo con nuestros discípulos, no pasar sola la hora de la lección, ¿sí? Donde a veces nosotros vamos con una hoja y le decimos, esta es la lección, sino pasar tiempo con ellos, pasar tiempo informal, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí los vamos a ver cómo ellos son y también porque ahí ellos nos van a ver a nosotros cómo somos, cómo tratamos a la gente, cómo hablamos, cómo respetamos, cómo damos valor, cómo amamos a las personas, cómo las escuchamos. Todo esto ellos lo van a aprender mejor si lo ven en nosotros. Y para eso es necesario pasar tiempos con ellos, tiempos de trabajo, tiempos de comunión, tiempos de hacer algo juntos, ¿sí? Para que ellos vayan viendo el modelo de vida que tenemos. Jesús les enseñó a través de su ejemplo a construir relaciones confiables. Ellos podían de a poco empezar a confiar en Jesús como su amigo, un amigo con condiciones, porque Jesús les dice, yo soy el amigo de ustedes y ustedes hacen lo que yo les mando, ¿sí? O sea que es una amistad con misión, es una amistad con propósito, es una amistad que tiene condiciones específicas, porque no es que Jesús estaba buscando un grupo de amigos, ¿sí? Ahora tengo 12 amigos para jugar a la pelota, no. Jesús estaba buscando un grupo para la misión, ¿sí? Por eso es necesario que Jesús construya una relación confiable con ellos a través de asociarse en trabajar con sus vidas, asociarse en todo lo que tiene que ver con la vida espiritual y emocional de ellos. ¿Qué significa asociación? Significa básicamente estar con ellos, que ellos vean que hay un compromiso nuestro de estar con ellos de manera continua. Fíjense cómo Jesús recuerda en Juan 15:27 a estos primeros discípulos diciendo, ustedes han estado conmigo desde el principio. Ahí Jesús ya está haciendo referencia a esa relación de estar juntos desde el principio. Ellos entienden que hubo un principio de este tiempo de discipulado, de formación, que tenía que ver con estar juntos, ¿sí? Y cuando la gente puede identificar que nosotros iniciamos con ellos un trabajo espiritual, un trabajo comprometido con sus vidas, esto los compromete a caminar con nosotros y en obediencia a lo que vayan aprendiendo de la palabra de Dios, ¿sí? Este principio de asociación constituye un principio de consolidación personal de cada uno de los discípulos.
¿Cuál es el lazo que le va a dar consistencia a esta asociación? Es la relación que Dios tiene, que Jesús va a tener con ellos día a día. Por lo tanto, un discipulado no pueden ser 2 semanas donde te voy a enseñar 8 lecciones, ¿sí? Un discipulado va enlazado por la relación que esas personas tienen en el largo plazo, que puede empezar con una relación donde nosotros enseñamos a través del ejemplo, pero que después va a continuar, porque esa persona cuando empiece a tener sus discípulos va a continuar la relación de mentoreo, de confianza, porque tiene un lazo personal con aquel que lo ayudó a crecer en la fe. Esta asociación es personal y constante, ¿sí? Es la característica que Jesús le dio a su forma de hacer discípulos. Es personal y es constante. Tal vez puede cambiar en el tiempo en que no sea ya ahora esa persona empieza a despegar y empieza a tener sus discípulos, pero se va a mantener siempre enlazada. El discipulado es como una cadena que nos va enlazando a cada uno de nosotros con otras personas, ¿sí? Y esa persona puede empezar a ganar a otras y a tener sus propios discípulos, pero siempre va a recordar que hay un inicio de una asociación personal con nosotros que se va a mantener constante mientras lo permita la cercanía o los elementos virtuales hoy, siempre va a haber una asociación con esa persona que nos va a tener enlazados porque esa persona se transformó como nuestro padre espiritual, como alguien que nos acompañó en el camino de crecimiento. Por lo tanto, ese lazo nunca se va a cortar entre un discípulo y la persona que lo discipula. ¿Cómo podemos pensar en el concepto de asociación en nuestra forma de ser discipulado, en nuestra vida, en nuestro grupo o en nuestra iglesia? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo funciona este principio en mi iglesia? ¿Nos asociamos con las personas nuevas que ganamos para Cristo o simplemente las conectamos con decirle venía a la iglesia, venía al templo, venía a la reunión? ¿Sí? Y es más, muchas veces vamos más allá. Muchas veces la persona no viene y enseguida nosotros hacemos la conclusión, ah, bueno, pero si no vino entonces o no se convirtió bien o no le interesa o no, y sacamos conclusiones y sacamos juicios, ¿sí? Pero la realidad es que nunca nos ofrecimos asociarnos con él en su vida espiritual. Nunca nos acercamos lo suficiente como para que él vea que tenía un socio en nosotros. Nunca dedicamos el tiempo de relación suficiente para consolidar una relación con él, ¿sí? ¿Cómo podemos mejorar esto? Bueno, empezar a poner en práctica este principio de asociación de Jesús. Empezar a mostrarle a las personas que asumimos un compromiso con cada persona que acepta a Cristo en nuestra iglesia. Cada persona alcanzada tendría que tener un padre espiritual que toma a ese hijo huérfano y ahora ya no es más huérfano, tiene un padre espiritual que lo cuida, alguien que se asocia con él, que va a ir cada semana a verlo, va a ver cómo está, le va a enseñar, le va a dar su ejemplo, va a ser un ejemplo de vida, ¿sí? No le va a dar lecciones, no lecciones con un papel, ¿sí? Le va a dar lecciones de vida, lo va a llevar a visitar una persona, lo va a llevar a evangelizar. ¿Qué hacía Jesús con sus discípulos? Hacía su ministerio a la vista de sus discípulos. Y este concepto de asociación incluye esto, que empecemos a vivir nuestro ministerio a la vista de nuestro discípulo para que él lo aprenda en vivo, ¿sí? ¿Cuáles son las deficiencias de no tener un programa, un principio de asociación en el discipulado que desarrollamos nosotros? Bueno, que el discipulado se ve como un curso, como una clase, como algo teórico, como algo que yo tengo que aprobar y terminó, ¿sí? En vez la asociación tiene condimentos mucho más ricos, ¿sí? Lo hace efectivo a la asociación, ¿sí? El modo de hacerlo con nuestros discípulos. Pregunta el autor acá, ¿es efectivo el modo de asociación para consolidar el discipulado? Totalmente. Jesús implementó este principio de asociarse con sus discípulos de manera continua, desde el principio y de manera continua para siempre, ¿sí? Para seguir una relación de constante
preocupación por el otro. ¿Qué es un socio? Bueno, un socio es alguien que está a la par nuestra con las mismas responsabilidades y compromiso, ¿sí? Por lo tanto, la asociación no solo tiene que ver con nuestro compromiso con el discípulo, sino también con el compromiso de él con este tiempo de discipulado. Esto lo vamos a ver mejor en la próxima clase, pero ya en este concepto de asociación estamos hablando justamente de un compromiso mutuo entre el que discipula y el que va a ser discipulado. ¿Cuál es el paso práctico que nosotros tendremos que dar para implementar este proceso este principio, de asociación? ¿Sí? Bueno, el paso práctico para implementar en nuestros discipulados el principio de asociación es tomar el compromiso nosotros de pasar tiempo productivo con nuestros discípulos, ¿sí? Tiempo productivo significa tiempo de calidad, tiempo donde hacemos cosas, ¿sí? No tiempo donde nos sentamos simplemente, leemos la Biblia, oramos y tenemos una lección, porque todo eso de alguna manera está en el marco de lo teórico, ¿sí? Tiempo productivo es hacer algo con el discípulo donde él pueda verme, ¿sí? Como su ejemplo de vida, pueda empezar a ver en vivo cómo yo vivo los valores de Dios y en ese ver en vivo él vaya aprendiendo, ¿sí? Por supuesto tengo la libertad de usar una lección, usar un material, yo lo utilizo por supuesto también porque nos da un determinado orden, pero lo importante es cómo transformamos esa lección teórica, ¿sí? En un momento productivo con nuestro discípulo, en hacer algo juntos, ¿sí? Y en esto vamos a tener que ir desarrollando de a poquito, ¿sí? El ejemplo de cada una de las cosas que queremos que el discípulo aprenda. O sea, mostrarle en la práctica al discípulo lo que nosotros queremos que él aprenda para su vida como cristiano. Y aquí sí hay una diferencia, porque esto tiene que ver con pasar el tiempo suficiente mostrándole cómo oramos, cómo leemos la Biblia, cómo aprendemos de la Biblia, cómo tenemos nuestro tiempo devocional. Podemos invitarlo un día a tener tiempo devocional juntos, ¿sí? Mostrarle cómo evangelizamos, cómo amamos al perdido, cómo hacemos un discípulo. Puedo llevar a mi discípulo a ir a discipular a otra persona y que él vea cómo lo estoy discipulando a la otra persona. Todas estas clases en vivo son las que le van a ayudar a nuestro discípulo a crecer. Él va a entender que hay un lazo entre nosotros que no se va a cortar, que Dios ha comenzado y que lo va a mantener durante toda la vida, donde esta asociación se transforma después en reproducción y en multiplicación. Entonces, tenemos hasta aquí dos pasos bien prácticos que podemos dar en el discipulado con nuestras personas. Por supuesto que espero que ya estés discipulando a alguien, ya sea presencial o virtual, porque es la mejor manera de poner en práctica esta materia, ¿sí? Empezar a discipular a alguien, y entonces en ese sentido vamos a poner en práctica estos dos principios que ya hemos aprendido. Seleccionar quiénes son mis discípulos, tendrías que tener los nombres de tus discípulos. Yo podría acá, ahora cuando termine la clase te voy a mostrar mi lista de discípulos que ya tengo, que elegí esta semana para trabajar este año, ¿sí? Y el segundo principio a poner es empezar a pasar tiempo con ellos donde les pueda mostrar cómo yo vivo los valores de Dios, ¿sí? Entonces, con estos dos principios ya estamos empezando a poner en práctica una forma de hacer discípulos que fue la que Jesús utilizó para formar sus discípulos. Entonces, cierro esta clase de discipulado con el mensaje que te doy al final. Jesús inició personalmente hace más de 2000 años una cadena de bendición que estaba relacionada justamente con asociarse con las personas, ¿sí? Mostrarles a través del ejemplo los valores de Dios a través de su vida. Esa cadena ha crecido tanto que ha llegado a tu vida, ¿sí? Porque alguien hizo esto con vos, alguien te habló de Cristo, alguien se asoció con vos y alguien te ayudó a crecer en la vida cristiana, y ahora vos sos responsable del próximo
eslabón de bendición, ¿sí? Hay aquí en la sala, en este momento, casi 80 personas, ¿sí? Quiere decir que tendríamos que estar discipulando unas 80 personas, por lo menos uno cada uno, ¿sí? Cada uno discipulando a alguien, estaríamos extendiendo esta cadena de bendición a 80 personas más, ¿sí? Entonces, lo que te pido en cada final de clase es que no cortes esta cadena que Jesús inició, tenemos el privilegio de continuarla a través justamente nosotros los cristianos de hacer nuevos discípulos. Así que te animo a que pongas en práctica esta materia, seleccionando tus discípulos, lo que aprendimos en el primer principio, ¿sí? Y en segundo lugar, ahora asociándote con ellos, ¿sí? Definiendo un tiempo semanal en el que vos te vas a encontrar con ellos para mostrarles a través de tu vida cómo vos vivís los valores de Dios a través